dioses aparte de él. Y para esta alabanza usa expresiones como cantad, tributad, dad, traed ofrendas, adorad y temed entre las naciones. Es que, hermanos, Israel se encontraba en un día de júbilo sin precedentes en su historia. El arca del pacto, símbolo de la presencia misma de Jehová, entraba finalmente en Jerusalén. Atrás quedaron los días de luto por el quebrantamiento de Usa y el tiempo de espera en la casa de Obed-edom. David, los sacerdotes y el pueblo entero estallaban en un cántico nuevo. Es en medio de los instrumentos y las ofrendas que el Espíritu Santo destaca un orden que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Anunciad de día en día su salvación. Y es muy llamativo que en un momento de adoración interna para el pueblo de Dios, la mirada se vuelva hacia afuera, hacia todas las naciones. No se les llamó solo a disfrutar de la presencia de Dios ahí, sino a convertirse en pregoneros de su obra. Esta no fue ni una sugerencia para el tiempo libre, fue una comisión real, un encargo que por naturaleza es digno de ser proclamado. Es el santo evangelio de Dios. No podemos callar lo que hemos gustado. No podemos esconder la redención que ha transformado nuestra miseria en esperanza. Por ello dividiremos nuestro mensaje bajo el peso de esta porción en 3 puntos. Anunciad de día en día la necesidad de salvación. Anunciad, el segundo es anunciad de día en día al autor de la salvación. Y el tercer punto es anunciar de día en día la invitación que hay a esta salvación. La necesidad de salvación, hoy el texto llama a que se debe anunciar de manera constante, de manera continua, con urgencia la salvación. Pero no anunciamos un plan humano ni una reforma moral, ni siquiera una ayuda emocional. Anunciamos su salvación, la salvación de Jehová. Es una salvación que nace en el consejo eterno de Dios y que se ejecuta por su brazo soberano. Debemos proclamar que el hombre no es el autor de su propio rescate. La salvación es del Señor o no es salvación en absoluto. Pero ¿quiénes pueden anunciar la salvación? Sino aquellos que ya han gustado de ella, aquellos que han visto su vida transformada por la obra del Espíritu Santo, aquellos que llegaron a los pies de Cristo buscando redención y la hallaron, aquellos que por las muchas misericordias de Dios fueron trasladados del reino de las tinieblas a Cristo. Así que cada creyente tenemos la tarea diaria de anunciar el Evangelio. ¿A quiénes le hemos de anunciar el Evangelio? En primer lugar, a todos los que desconocen por completo la obra de Cristo. A los que nunca han oído sobre la obediencia, la justicia, la compasión, la misericordia de Dios que se encarnó y habitó entre nosotros, que se sujetó al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, que cuando le maldecían no respondía con maldición, que fue llevado como cordero al matadero, que fue molido por nuestros pecados, aquel que recibió el castigo de nuestra paz, que por su llaga fuimos nosotros curados, aquel que abandonó su trono de gloria y se vistió de carne. Quienes no han creído a causa de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, y que diariamente pecan contra Dios acumulando ira para el día de la ira, que provocando el Altísimo se encuentran sin refugio ante el castigo. Porque así como es cierto que han pecado y son pecadores, es cierto que Dios castigará a quienes perseveran en su desobediencia y maldad. A ustedes, a quienes estas palabras los hace culpables e indignos delante de Dios. Y tal vez dirás, pero ¿en qué hemos desobedecido? ¿Qué mal hemos hecho? Entonces permíteme señalarte los mandamientos.
no como una lista de cosas que no debes hacer, sino como la razón por la cual el hombre está desesperadamente necesitado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Y conociendo Dios la naturaleza de nuestros corazones, envía a Cristo. Y Él toma estos mandamientos y los profundiza. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que no son solo las cosas que has hecho contra la ley de Dios, sino aquellas que has pensado y has sentido. Es tu naturaleza misma las que son contrarias al carácter del santo, las que te condenan. Así que hasta aquí vives despreciando los preceptos de Dios, desafiando su soberanía y majestad. También hemos de anunciar a aquellos que han oído más de una vez el Evangelio, pero que son espiritualmente pobres o mancos o cojos o ciegos, que están cargados y cansados. Ustedes que no creen en nada de esto, que no tienen fe ni arrepentimiento, no tienen obras de obediencia, que viven sin esperanza. A ustedes que Efesios y Tito define como muertos en delitos y pecados, que son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. A ustedes hemos de anunciar el Evangelio, hemos de anunciar la salvación. Y todo esto según lo que la ley dice que es causa de muerte. Pues dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque la paga del pecado es muerte. De modo que si no has cumplido perfectamente la ley de Dios, el castigo es la muerte, es la condenación eterna. ¿Por qué hemos de anunciar entonces la salvación? Ya hemos ahondado en una parte del dilema, en el hecho de que somos pecadores. La otra parte del dilema tiene que ver con Dios. En primer lugar, tenemos que decir que Él es el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Su carácter, su persona es totalmente distinta a la nuestra. Él es santo, santo, santo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Es muy limpio de ojos para ver el mal, y todo esto no es más que una parte de su naturaleza. Así que, ¿cómo podrías presentarte delante de este Dios? Con tus obras podrían serle agradable. ¿Cómo podrías tener algún mérito que Dios aprobara? Porque cada transgresión que has cometido, que cometiste, fue rompiendo su ley, fue contra de Dios. Tu pecado no es solo una cuestión moral. Es que has cambiado al Creador de los cielos por ídolos como tu opinión o bienestar. Y ese es el gran dilema. ¿Cómo un hombre pecador puede ser aceptado, justificado y redimido por Dios? Y con esta pregunta nos dirigimos al segundo punto. El autor de la salvación no es otro sino Jesús. Porque el libro de Hechos nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Él es el Verbo de Dios encarnado que habitó entre nosotros. Era necesario que fuera hombre para representarnos y era necesario que fuera Dios para sostener el peso de la redención. Su comisión era clara, pues la Escritura dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y que en otra parte señala: y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Podemos entender que Cristo vino a salvar a los pecadores, pero para lograr esta salvación, Él vivió una vida sin pecado, que nosotros no podemos vivir. Una vida temerosa delante del Padre. Cumplió la ley a cabalidad, cumplió cada mandamiento, cada precepto, cada justicia, con absoluta perfección. Y luego de esto,
fue a la cruz y a recibir el castigo por el pecado de aquellos que en Él creen. Fue a morir y al tercer día a resucitar conforme a las Escrituras. El cumplimiento de esta ley se dio desde su nacimiento. Gálatas dice que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús nace bajo la ley sin abandonar su naturaleza divina, pero se viste de humanidad porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en la casa a lo que Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo. De este modo Cristo vivió una vida obediente al Padre, cumpliendo la ley, incluso llegando a Juan el Bautista para ser bautizado por él, y así cumplir toda justicia. Este mismo Juan dice de Cristo: este es el que viene de mí, es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Reconociendo el poder, la autoridad, la supremacía de Cristo, pero también dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, advirtiendo cuál alto sería el precio de la salvación de los hombres. Así que Cristo, siendo Dios, siendo hombre y cumpliendo la ley, podía llevar sobre sí mismo la mediación para ofrecer su vida en rescate por muchos, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho, empobrecerse para enriquecer a todos aquel que viene en fe y arrepentimiento. Cuando su ministerio llegaba a su fin y la hora de morir se acercaba, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que aquí vemos que al final de su vida no negó su humanidad, y testificó de su obediencia. Entonces, si Cristo no pecó y el castigo del pecado es la muerte, ¿cómo podría morir sin haber pecado? La Escritura nos responde que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que fue necesario que a Cristo se le imputara la culpa de nuestros pecados y rebeldía, la culpa de nuestras maldades y desobediencias, la culpa de nuestro amor por este mundo y sus deleites, para que nosotros fuésemos vestidos de su justicia, para alcanzar la reconciliación con el Padre, el perdón de pecados, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Así que en la cruz, la más grande obra de gracia se llevó a cabo. El Padre cargó el pecado sobre Cristo, castigando en su cuerpo nuestra rebelión para que nosotros recibiésemos su pureza. Cristo fue hecho maldición por nosotros en el madero para que nosotros fuésemos vestidos de su justicia. Cristo murió por y a causa de los pecadores. Pagó el precio de nuestro rescate y la justa ira de Dios fue satisfecha. Dios había provisto un sacrificio aceptable, pero si este mensaje solo incluyera una muerte y una tumba, no tendría nada diferente al resto de la humanidad. Pero en Cristo, el tercer día resucitó para nuestra justificación y nos ha dado vida eterna, esperanza viva, para una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para los creyentes. La tumba vacía anuncia que el plan de redención se cumplió. Hoy la humanidad puede hallar reconciliación en Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios por aquel camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Y con esto vamos a nuestro tercer punto: la invitación a la salvación. Ahora Dios te hace una invitación inmerecida. Te llama a arrepentirte de tus pecados, que creas en Jesús como tu Señor, que te aferres por fe a su obra. La Escritura promete: todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que me viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ven a Cristo, porque en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay reconciliación. Cristo otorga salvación eterna a todos los que se acercan por Él al Padre. Aún más, Él vive para interceder en favor nuestro. Mira a Cristo, sus padecimientos, su muerte y su resurrección. Confía tu alma a aquel que fue exaltado hasta lo sumo y que se le dio un nombre sobre todo nombre. No desprecies el llamado. Ven a estar en paz con Dios. No rechaces el santo evangelio. Recuerda que hay muchas personas que en este día son enemigos de Dios. A ellas se invita. No importa cuán grande o pequeña creas que sea tu maldad. Tal vez piensas que has roto levemente los mandamientos, pero eso ya te hace enemigo de Dios, que envió a Cristo. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Son los enfermos quienes tienen necesidad de médico. No creas que tus justicias podrán alcanzar el estándar de Dios, pues ya hemos visto que solo Cristo alcanzó ese estándar y la Escritura lo sella diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ven cómo estás con tus miedos, dolores, inseguridades, con tu pecado. Recibe esta invitación inmerecida a ustedes que, aunque están manchados con la suciedad que produce el pecado y que por eso no tienen nada para ofrecer, rechaza la idea que obtendrás tu salvación sin la ayuda de Dios. No creas que tus buenas obras, como amar a tu familia o ser un buen trabajador, un buen vecino, o la ausencia de delitos contra nuestra ley, podrán ayudarte al entrar al cielo o que estés en paz con Dios. Más bien preferiría que con amarga tristeza reconozcas que no tienes ni la fuerza ni el mérito para acercarte al trono de Dios y que solo en Cristo hay salvación. Por último, permíteme dejar una advertencia final, porque viene a juzgar la tierra. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, vamos a ponernos en pie para entonar el último himno. Himno número 23.